Este episodio de Metropolítica es traído a ustedes al amable auspicio de Tequila Rancho Escondido. Rancho Escondido. Está de la verga este tequila. Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy, en compañía de Daniel, de José Luis, hablaremos sobre la carencia de ideologías políticas en el sistema mexicano, en el sistema democrático mexicano. Hablaremos sobre la evolución que las ideologías antes existentes llevaron al nacimiento de lo que hoy día es el Estado mexicano. Hablaremos sobre su detrimento a lo largo de la historia y concluiremos con un análisis de la actualidad ideológica existente en la política nacional. Los invitamos a quedarse con nosotros. Bienvenidos, esto es Metropolítica. Hablaremos sobre las ideologías que dieron o que moldearon al Estado mexicano y cuál ha sido su evolución a lo largo de la historia. Le doy la bienvenida a José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, Alan, muy bien. Daniel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué fea introducción, ¿eh? Están muy desanimados. Ay, güey, no mames. Tenemos que poner nada un te poquito gusta de el formalismo y lo otro, o sea, ya. Vamos a empezar el tema del día de hoy estableciendo que el Estado mexicano, como la mayoría de los estados en el mundo, se crearon a través o en base a ideologías. Con base. Con base en ideologías, Valió perdón. verga, güey. Sí, güey, pinches clases. De gramática, no sirvieron para ni madre. Con base en ideologías, se podría decir que, pues desde que somos un país independiente, ¿no? Sin embargo, han habido momentos en nuestra historia que han sido definidos por una u otra ideología. Como primer ejemplo podría mencionar el Estado laico, la Guerra de Reforma, que nos convirtió en un Estado completamente separado del poder de la Iglesia, y que este aspecto, la laicidad, ha definido lo que somos como nación, últimamente yéndose un poquito en detrimento, pero esto ya lo podremos analizar. José Luis, primera lectura. Las ideologías en nuestro país. ¿Ya es religión, güey, o qué pedo? José Luis, primera lectura. El Evangelio según Sentados. Pueden tomar asiento. Sí, están tomando vino de ellos, entonces creo que es por eso que andan como muy religiosos. Las hostias, a ver, pasan. Era agua. Ajá. Hasta hace un momento era agua. Sí, pero pasó algo. Fuimos a la iglesia. Probablemente ahorita se escuchen otra vez las campanas de la iglesia, de la que estamos muy cerca, entonces una disculpa de antemano por eso. Por los putos aviones. Adelante, Alan, estabas preguntando. Sí. ¿Cuál es la lectura que le puedes dar a esta evolución de las ideologías en nuestro país? Bueno, me haces una pregunta bastante complicada y compleja y me acostumbro a no dar respuestas en este programa. Qué raro. A irte por las ramas como cierto personaje de la política nacional. Saludos allá en Palacio Nacional. Ay, güey, yo creí que era Tarzán, güey, algo acá más colorido, güey. Como cierto personaje de Disney. Saludos, Disney. Pues bueno, creo que es importante partir de el punto de vista actual. Uh-huh. En ese momento, valga la pregunta, ¿tenemos alguna ideología definida o estamos en una ideología del sistema? Creo que eso es importante. En este momento, desde mi punto de vista, existe una ideología que corresponde al sistema en el que vivimos, al sistema que se reproduce en este momento, en la mayor, yo diría que en todo el mundo, ¿no? O sea, es un sistema que ya ha llegado hasta los rincones más inéditos. Entonces, creo que es necesario partir en este momento, y más bien dicho, ir en retroceso, porque vamos a llegar a un punto en el que tú lo decías, ¿no? Si partimos de las leyes de reforma o llegamos hasta las leyes de reforma, pues nos encontramos que sí había una, pues, supuesta ideología, ¿no? A favor de terminar con esta inclusión o esta exactamente, esta intromisión de la Iglesia en los asuntos del Estado. El tan querido Benito Juárez termina con toda esta visión eclesiástica del Estado
y nos separamos un poquito de esta visión occidental del Estado, el Estado monárquico, y empezamos... Auspiciada por el poder de Sí, los Estados Unidos. Sí, exactamente. No, y de los Estados Unidos y de los Estados europeos, eso es igual. Es importante, porque nace de ahí y al final se robustece con toda esta participación de los estados del exterior, ¿no? Entonces, pues llegamos a un momento en el que sí, efectivamente, empieza a haber una división de poderes, pero una división de poderes, perdón, ya estoy en otro tema. Te quedaste en el episodio anterior. Existe una división entre pues sí, es que sí, al final son poderes, ¿no? El poder de la iglesia contra el poder del Estado, se divide. Poderes fácticos. Exactamente, esta idea muy de poderes fácticos es interesante y muy lasallista, ¿no? Sí, muy de Ferdinando Lassalle. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, llegamos a ese punto y ahora tendríamos o valdría la pena empezar a ver si realmente quedó o se dejó de haber ese poder que tenía la iglesia, porque si nos ponemos muy críticos y nos ponemos a analizar bien, nunca dejó de ejercer ese poder, sino ya de una manera oficial desde el Estado, sí había una existencia bastante grande acerca de las familias y cómo se empezó a reproducir, digamos, eso. Lo que al final nos arroja a una, por ejemplo, ya llegó en un extremo hasta la Revolución Mexicana, en donde efectivamente había ya ideologías políticas, pero no dejaban de estar teñidas de ese poder que genera la iglesia sobre las familias mexicanas, porque he de decirlo, y creo que todos lo sabemos, México ha sido uno de los países que a partir de la conquista se convirtió en los más católicos, ¿no? Entonces creo que no ha dejado de existir y hasta nuestros días perdura eso. Yo decía ir en retroceso porque solo así vamos a entender cómo está el Estado Nacional actualmente, y ahora habríamos que definir pues la ideología política de las otras ideologías más como cosmovisión, ¿no? Como una forma de ver a la vida, y qué tanto las iglesias o estas instituciones de poder nos atraen hacia ellas. Ahora, José Luis, está yendo mucho a la cuestión religiosa, sin embargo, a mí me gustaría que lleváramos este tema más a la generalidad. Daniel, en este sentido, ¿cuál ha sido la historia de las ideologías en México? Que, bueno, no voy a decir en México, porque yo creo que esto pertenece a un tema muchísimo más grande. Ideologías no solo hay en México, y no hay una ideología propia únicamente de México. Todas las ideologías son propias de la humanidad, son una manera del pensamiento, la ideología. Ideología viene de ídolo, ¿no? En español. Ídolo significa es un objeto, es una cosa a la que se le atribuyen características divinas, ¿no? Y en las cuales puedes empezar a creer y a tener fe. Eso es un ídolo. El filósofo Francis Bacon, británico, bueno, no sé si existía, sí existía el Reino Unido. Entonces, británico establece un concepto que se llama ídola. Ídola haciendo referencia a los ídolos. Y lo determina como aquellos impedimentos para el conocimiento objetivo. Es decir, son aquellas supersticiones, aquellos prejuicios, todas esas como conocimientos que la generalidad tiene como a priori de las cosas, que no le permiten conocer la objetividad de los hechos. Eso sería una ídola, ¿no? Un algo que te nubla la vista y no te permite que conozcas el fenómeno tal como es. Sí. Entonces, de ahí parte la idea, ¿no? Entonces, tenemos que las ideologías, con la evolución que ha tenido el concepto, es la falsa apreciación de una realidad. Ese concepto es del Palacio, ¿no? Saludazos para mi profesor. Es eso, es una mica, son unos lentes. Tú te pones estos lentes, como los de perspectiva de género. Saludos, Iris. Te pones esos lentes. Sí, a los profesores. Te pones estas micas enfrente y ellas nublan tu vista, modifican tu vista. No aprecias los fenómenos con la objetividad que se debería de. Sí. Porque lo haces a través de un filtro, a través de unos principios, de una moral, de toda una superestructura. Un sistema de creencias. Exactamente, en el cual se fundamenta y se basa dicha ideología. Y habría que señalar igual esto que mencionas, ¿no? Ver con objetividad lo que está sucediendo realmente. ¿Y quién lo hace? ¿Y qué es la objetividad? Exactamente. O sea, ¿quién puede? Como diría, ¿no? Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y es que parece clase de filosofía, pero todos construimos una realidad y para cada quien algo está bien, algo está mal. Entonces, existe la realidad, hermano. Es que no, si de algo sirve Kant es eso.
Kant lo que nos Por explica, supuesto. lo que nos explica es que no podemos conocer el en sí de las cosas. Es decir, no puedes conocer la objetividad de algo. No puedo ser mi celular en sí. ¿Sí me explico? Solo puedo conocer el para sí del celular. Es decir, a partir de mí, conocer al celular. Y eso ya supone una perspectiva, supone subjetividad, me supone a mí como sujeto. Hoy venimos muy, andamos con muchas cosas, ¿no? O sea, yo empecé con la religión, ya nos fuimos a la filosofía. Es importante hacer esta mención. Rancho escondido. Así no se presente en los mejores momentos. Es importante hacer esta mención para que se pueda entender la naturaleza de las ideologías y cómo se han ido desarrollando. Ya me voy un poquito más rápido. Ideologías han existido muchos alrededor de la historia. Las últimas más importantes, capitalismo y socialismo. Estas dos, si podemos decir ideologías, cada una tiene a su ídola, a su ídolo, ¿no? El ídolo del capitalismo es, sin lugar a dudas, el mismo capital. No, es el mismo capital, es el dinero, es lo que se persigue, es la finalidad, la acumulación de la riqueza. Y el socialismo tiene una ideología utópica, porque lo que persigue es como la comunión de la popularidad en una sociedad que hasta ahorita es imposible de alcanzar, porque supone la evolución de la raza humana a niveles que todavía no estamos preparados. Supone bondad, supone empatía, supone muchos principios, muchos valores que no podemos alcanzar, por lo menos hasta ahorita, pero que ahí están presentes y son la ideología del comunismo. Ahora, cuando cae el muro de Berlín, es allá por los 90s, cuando llega la perestroika, Rusia, cuando Rusia se convierte en un país también, bueno, la URSS en ese entonces se convierte a Rusia y en un país capitalista, se muere la posibilidad de matar al capitalismo. Entonces, ¿qué le queda como ideología mundial a la humanidad? Pues puro capitalismo. Ya no existe otra manera de contraponerse al capitalismo como ideología, porque murió, porque se acabó, históricamente hablando, la posibilidad de vencerlo. Y es una idea pues muy marxista, ¿no? O sea, tenemos... Yo creo que en eso se basa, ¿no? Yo creo que no es la ideología del capitalismo ni la ideología del socialismo, es la ideología de Marx. No creo. No, yo tampoco lo creo. Yo lo pienso más como lo que nos dejó Marx para analizar las cosas, como esa dialéctica que nos heredó. La dialéctica es de Hegel, entonces yo creo que es de Hegel. Bueno, que la retoma Marx, sin duda, y fenomenalmente. Sí. Bueno, pero nos dice algo Marx que creo que materializa todo, ¿no? Que es que existe una pirámide, por ejemplo, o por llamarlo de alguna forma, un edificio que se basa en una superestructura, exactamente, que se basa precisamente en el sistema económico. Entonces, a partir del sistema económico definimos todo. La ideología. O sea, la política, la sociedad, la cultura, o sea, todo está definido en eso. Ya es dependido de cada pensador quién es quien está, qué elemento es el que está hasta abajo de esa superestructura. ¿Cuál es la base de la superestructura? Exactamente. Según Marx. Pero yo me apego mucho a esa idea, porque lo vamos a ver ahorita en toda la discusión que tengamos en este momento. Creo que va a salir a relucir que efectivamente la economía da paso a todo lo que sucede a nivel mundial y a nivel local, ¿no? Pues yo creo que este es un elemento que es bastante útil para dar paso a la primer pausa del episodio. Quedarnos en que en ver si realmente podemos establecer como la base de toda ideología, estableciéndolo sobre todo en el caso de México, a la economía. Si la base de toda ideología que hemos establecido, que hemos desarrollado en nuestro país, ha sido la economía. ¿Les parece? Me parece bien. Vamos a la primera pausa y regresamos. Y continuamos para este segundo segmento de este episodio. Podríamos estar todos de acuerdo en que el evento que marcó el nacimiento del Estado mexicano moderno fue la Revolución Mexicana, ¿no? Fue este suceso histórico que nos entregó la primer constitución social en todo el mundo y la constitución que nos rige hasta el día de hoy. Sin embargo, y entrando en este tema de las ideologías, José Luis, ¿cuáles podrías decir que fueron las ideologías que marcaron a este movimiento y que marcarían al Estado mexicano durante
muchos años. Pues una vez que hemos definido como, o yo lo quiero ver así con base en la superestructura de Marx, que nos habla de la economía como punto de partida, pues vale la pena señalar entonces que veníamos de una economía que estaba en pos de ser capitalista, ¿no? Estaba en los pasos siguiéndolo para desarrollarse con el capitalismo puro. Entonces tenemos la hacienda, por ejemplo, esclavista, la hacienda agroexportadora, y diferentes tipos de hacienda que al final de cuentas todavía están como en este modelo feudal, ¿no? Entonces venimos de que le quiten la tierra a los indios de México, de México Tenochtitlan, tal cual, o sea, no antes de la conquista del México prehispánico, y empieza a haber como pues una cuestión de reivindicación. La revolución trae consigo una bandera de no reelección y creo que esa es la bandera que se siguió durante todo el proceso revolucionario. No, y ese es el pilar de la revolución. Exactamente, pero hay detrás de ese pilar hay otra consigna, que es que los indios, que los indígenas consigan o reivindiquen su tierra, que a los indígenas que se les ha quitado se les devuelva lo que se les quitó. Llevada a cabo por como decía Daniel, este ídolo que fue el morelense Emiliano Zapata. Pero además, ¿no? O sea, hubo varias personas. Entonces aquí tenemos que empezar a diferenciar qué papel tuvo cada persona que es conocida, digamos, históricamente en la Revolución Mexicana. Y creo que es a partir de ese momento en el que comenzamos a ver cómo se van partiendo las ideologías. Mi punto, por ejemplo, es, pensábamos en los hermanos Flores Magón o Emiliano Zapata, que son pues unos próceres de la revolución en la cuestión social. Sí, son la mente de la revolución, sí, no o sea, la cabeza. Pero eso se queda, digamos, en el papel. Eso se queda a un lado porque lo que se enaltece de la revolución es que, por ejemplo, Francisco y Madero pues fue un mártir, ¿no? Ah, no, claro, no. Pero aquí vamos a mandar a la chingada la historia oficial. En esto radica todo, porque creo que la reivindicación de la tierra que proponía en ese momento Zapata y también Ricardo Flores Magón, pues va pegado con una doctrina política que si le queremos poner un nombre y tal vez un apellido, pues socialista y sí, por ahí le pegamos de clases 100%. O sea, totalmente se apega a un contexto socialista y hasta comunista si lo queremos ver. Si pensamos en el anarquismo, yo diría anarquista, no lo veo como eso. Pero eso ya es otra historia. Hay que establecerlo, los hermanos Flores Magón se acobijaron con Bakunin. Bueno, pero en ese momento López Obrador anarquista. Se dice la cuarta transformación, ¿lo es? No sabemos. Entonces, el poner... ya estás comparando a los hermanos Flores Magón. No, estoy diciendo, mi punto mediocre. Le ponemos nombre y, o se autodenominan y lo es realmente. Yo creo que primero vale la pena examinar todo lo que hicieron antes de denominarlo de alguna manera. Daniel, hace ratito que mencioné que podíamos llamar a este principio del sufragio efectivo, no reelección, como el pilar de la Revolución Mexicana. No te veía tan convencido. ¿Seguro? No, claro que no. ¿Crees que existió durante la Revolución una ideología más importante? No, es que el sufragio efectivo, no reelección, caray, Porfirio Díaz llega con ese dicho. Sí, claro. Sí, o sea, no es el parteaguas, no, la revolución que nos dejó, no, pues el sufragio efectivo, no manches, no. O sea, la revolución dejó mucho más, dejó una conciencia social, dejó ¿Pero cómo nació la revolución? La revolución históricamente hablando, o sea, la revolución nace, toda revolución, independientemente de la mexicana, todas nacen de un sentimiento de descontento. O sea, la sociedad como comunidad no es conforme con su tipo de gobierno, no es conforme con las circunstancias, el modelo económico, mil y un razones hay. Exactamente. Y optan por la vía violenta. Saludos, mis amigas. Optan por la vía violenta para alcanzar aquello que ellos consideran correcto. Es que esa no es la forma de manifestarse, güey. Sí, es la forma, definitivamente es la forma. No hay ninguna lucha en este planeta que no haya sido o no haya nacido a partir de la violencia. Y que chinguen a su madre todos los que dicen lo contrario. Entonces, de ahí deviene la lucha por los ideales, por lo que tú consideras correcto y lo que tú consideras es lo que te va a dar la felicidad, porque al final del día eso es lo que toda la humanidad se concretiza en eso, ¿no? Entonces, la revolución
resultado es de el mal acomodo, la mala administración que hizo Porfirio Díaz, ¿no? La pobreza extrema que se alcanzó y por eso nacen estas dos corrientes súper importantes, que fue el magonismo, que yo lo encuentro más que con tintes de anarquismo, como con una conciencia de lucha obrera, sobre todo derechos obreros, y el zapatismo, que Zapata es... reivindicación de la tierra. Exactamente, de reivindicación de la propiedad originaria, ¿no? De los primeros, de los que estaban aquí antes de que llegaran los españoles. Que por ahí existen tintes de otras corrientes, más bien de otras facciones revolucionarias, como sería el villismo, como sería Venustiano Carranza, Obregón, que fueron los que al final del día concretaron, exactamente. Bueno, perdóname, pero Pancho Villa, perdón. Que pues Pancho Villa otro sí, final. Ese fue otro final, pero quien sí concretó, pues Venustiano Carranza y Obregón. Obregón, sí, claro, pero a lo que me refiero es que estos dos también participaron, nadie lo puede negar, en la revolución, activamente como ejércitos, pero no tenían la sustancia idealista que tenía. Sí, no contribuyeron con este ingrediente ideológico. No, y al contrario, o sea, contribuyeron a reproducir el sistema en el que vivían. Hay que recordar que son del norte, era la familia del norte, ¿no? La familia revolucionaria. Pues totalmente una familia que venía de personas acaudaladas, de personas con dinero, terratenientes, gobernadores. Y que al final fueron esas personas que, tomando las ideas de estos pensadores o de estos idealistas, fueron quienes concretaron estas ideas y las pudieron plasmar en un papel que se llama constitucional. Pero vale la pena señalar que aún estando, digamos, en el lado de la misma revolución, a Emiliano Zapata y a la corriente que presidían, más bien Emiliano Zapata y Flores Magón, que son los que estamos enfocándonos en ese momento, pues les costó sangre. O sea, lo que escribieron, su pensamiento como se plasma en la Constitución, no fue de a gratis. Y fíjate, creo que es un elemento muy importante, ¿no? Lo que costó implantar estas ideologías, que sí se terminaron implantando, es decir, la lucha o la ideología de los hermanos Flores Magón, ¿en qué se terminaron concretando? En el artículo 123. La ideología zapatista en el artículo 27. Sí, bueno, me reía un poquito porque hace un rato Alan nos andaba diciendo otros artículos. Me estaba confundiendo bastante, perdón. Es que yo no tuve clases con el mismo profesor y se me olvidó. Sí, no, con el pero es un elemento importante, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde llegaron estas luchas ideológicas? Estas luchas ideológicas se llegaron a concretar en un texto constitucional. Exactamente, y se convirtieron en ley vigente. Exactamente. Pero eso es lo importante. Pero también vale señalar aquí, o sea, exactamente sí. Pero hay otro problema. Dicen por ahí que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y se convirtió en una ley vigente y la Constitución era perfecta, ¿no? O sea, en ese momento nuestra Constitución sirvió de inspiración la Constitución en sí era una revolución para el mundo. Porque producto fue de una revolución. Pero exactamente, el texto constitucional el mundo, digamos, revolucionó el constitucionalismo mundial. Sí. Eso no cabe duda. Sí. Pero lo revolucionó en los papeles. No hubo un presidente después, o sea, hasta llegar a Lázaro Cárdenas, no hubo quien concretara las ideas plasmadas en la Revolución Mexicana. Y hay estudios que demuestran que si no sé, en México tenemos varios tipos de tierra, ¿no? Que son laborables. Y hablando de esta idea de Emiliano Zapata, nos damos cuenta que hay más o menos 5 tipos de tierra. Pues la que se repartía era la de cerril, o sea, la que no servía, de peor calidad. La peor calidad para sembrar, para tener algo ahí. Entonces se repartía esa en su mayoría, y la poca que se producía bien, pues era para las personas acaudaladas, las personas con dinero. Entonces, por eso digo, del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, no podemos pensar en que se cumplió así tal cual la Constitución, o que todos estaban a favor. Siempre hubo intereses, y para mi punto de vista, hasta llegar a Lázaro Cárdenas se concretó un poco todo lo que decía estos artículos, que son importantísimos. Aunque antes de Lázaro Cárdenas ya presidentes anteriores se habían enfocado de poca o mucha manera en la repartición de tierras. Yo diría que menos que... Estás hablando del maximato,
no pudo haber un representante muy Y amplio. nos vamos a poner con Plutarco Elías Sí, o sea, Calles, que hizo los acuerdos de Bucareli, que son No, ese totalmente... fue Obregón. No, fue Obregón, no. sí fue Obregón. Pero pues su secuencia inmediata y aprobación fue Sí, exactamente. Díaz Calles. Y yo creo que podríamos establecer hasta este momento que tenemos diferentes ideologías que han transformado y que han moldeado Pero al son Estado dos, mexicano. pero son dos ideologías que se contraponen, son la antítesis y la tesis. No, pero o sea, rápidamente ¿tú crees? creo que ¿Tú vale, crees? A ver, ¿por qué? yo creo que vale la pena porque estamos en una ideología, digamos, capitalista y bueno, es que me pones en una cuestión ahorita Sí, preguntando, no. ¿tú crees? Porque, ¿sabes? Nos ponemos a pensar en lo que logró Flores Magón y Emiliano Zapata y realmente fue nada a comparación de lo que estaba sucediendo, digamos, en la reproducción del modelo capitalista. Exacto. Bueno, no, es que yo siento que esas dos corrientes, si bien tienen, o sea, si bien la abordan por dos ramas diferentes, Sí. los dos al final se concretizan en derechos sociales. Entonces, si los dos son derechos sociales, van totalmente, o sea, Sí. tienen un modelo socialista de pensamiento. Entonces va en contra de Colectivo. la corriente, exactamente, colectivo, va en contra de la corriente individualista, egoísta, liberalista, capitalista. Y con o sea, juntando a la repartición de tierras, es decir, la materia agraria, junto con la materia laboral, junto con la materia democrática, Educativa. la educativa, que también es importante Sí, con, sí, sí. con Vasconcelos, y también la del Estado laico. Yo creo que estas serían, entre varias otras, pero creo que estas podrían ser las más importantes que moldearon al Estado mexicano durante los siguientes años. ¿Por qué? Porque hablamos de un México post-revolucionario que es un poquito difícil de determinar hasta cuándo. Yo creo que se podría determinar hasta que cayó el milagro mexicano y todo este estado benefactor y estado que llevó a un crecimiento bastante grande de la economía, que culminó en la crisis y que el Estado mexicano resurge, resurge con un modelo diferente que es el neoliberalismo. Sí. Y yo creo que este es el punto de partida para decir la muerte de un Estado mexicano y el nacimiento de otro. Sí. Y en este nacimiento de otro Estado mexicano, yo creo que es cuando podemos hablar del detrimento de estas 4, 5 o 20 mil millones de ideologías que moldearon al Estado mexicano anterior y que ahorita lo estamos viviendo. Y ahorita vamos a ir a una ligera pausa y en el... Qué envidioso, ¿no? Yo digo. Sí, Perdón. No, Pero mira, este es mi no me pinche voy a ir, programa y no me hago voy- lo que se me hincha no me voy a ir los sin huevos. decir algo muy rápidamente. Efectivamente, yo coincido un tanto con tu idea, un tanto, nada más. Pero hay algo que mencionar igual en ese, digamos, moldeo del Estado mexicano, Sí. que es el nacimiento de los partidos políticos y que hoy sería como el punto de partida para evaluar por la supuesto. ideología. Sí, Entonces por creo supuesto. que es algo que se tiene ¿En que dónde, mencionar. en dónde se enarbolan y en dónde tienen este nido estas nuevas ideologías o las ideologías pasadas? ¿Y cómo funcionan ¿Y hoy cómo en día? funcionan ¿no? hoy en Eso día? es lo importante. Pero bueno, Exactamente. vámonos a una pausa. Ahorita Es tu regresamos. programa, No, dilo. Regresamos. Habíamos establecido a la Revolución Mexicana como el progenitor del Estado mexicano Y de moderno las ideologías. y de las ideologías. Y también establecimos que fue el neoliberalismo el que se encargó de ponerle fin a este Estado. Pero llevaba otro apellido, no era liberalismo tal cual, no neoliberalismo. Sí. En ese entonces. Sí, en ese entonces era el Pero liberalismo. fue este momento histórico en el que el que le dio fin a este Estado mexicano post-revolucionario y que trajo consigo Ujú. también la decadencia de Las ideologías. las ideologías que habían moldeado al Estado hasta ese entonces. Bajo este preámbulo. concepto, Ajá. Daniel, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué fue lo que se creó después o con la llegada del neoliberalismo en cuanto Sí. a ideología? Bueno, antes de la llegada al neoliberalismo, quisiera hacer esta pequeña analogía, ¿no? Triunfa la revolución, triunfan los ideales revolucionarios, se juntan todos los factores reales de poder, en ese momento las facciones revolucionarias en Querétaro para hacer la constitución del 17, y cada uno propugna por sus propios ideales. Los obregonistas van por los derechos laborales, ahí Sí, está el existen artículo... diferentes facciones. Exactamente, ahí está el artículo 5, el 123, condensada la ideología magonista por parte de la corriente de Obregón.
Ahí está la corriente que logra, hay unos destacados, por ejemplo, pienso en Molina Enríquez, en pensadores que se abrazaban de la ideología que ya había concretado en la realidad en manera bélica, Emiliano Zapata, y la concretan en el artículo 27 constitucional. Entonces, estas dos leyes que ya habíamos dicho se convirtieron en ley vigente, que a lo mejor Romo cuestiona su efectividad, existieron, por lo menos durante todo el Maximato. El Maximato lo que intenta es como juntar las fuerzas políticas y construir un estado, o sea, levantar un estado que venía de la guerra y darle forma de gobierno. Y con la ayuda de un brazo importante, que fue la creación del primer partido político mexicano. Exactamente. El abuelo del Partido PRN, Revolucionario Institucional. el Partido de la Revolución Nacional, ¿no? Nace este partido, de ese partido nace nuestro primer gran caudillo postrevolucionario, Cárdenas, que para hablarles de su belleza y su poder ideológico tenemos a José Luis, que es un gran fan, que es más le cedo. Es mi hombre, Cárdenas. Exactamente. No, es que tiene algo muy particular Cárdenas. A ver, todos los anteriores presidentes, Obregón, hasta Venustiano Carranza y demás, pragmaron una constitución tan bonita, tan bella, y a la hora de los hechos no se concretó nada. O sea, todo siguió en un estado, digamos, entre capitalista y feudal. Llega este señor Lázaro Cárdenas. Deja tú eso, también que se encargaron de proteger a ciertas. Sí, eso sin duda, claro. Sin duda. Y bueno, hay que señalar también que la creación del Partido de la Revolución pues también nace en esa idea de coerción social, ¿no? De que conjuntar un espacio democrático para la sociedad, que siendo realistas, la sociedad estaba en otros asuntos, o sea, las mujeres no votaban, los hombres que tenían voto eran los terratenientes, los comuneros tenían poca voz. La gente no sabía leer. Exactamente, ¿no? O sea, estábamos en un espacio... Y que además fue un partido que se formó con el fin de agrupar a todas estas asociaciones sindicales, la vieja política de cuadros, ¿no? Exactamente, instituciones. Y lo que sucede entonces es que llega Lázaro Cárdenas y empieza a haber una serie de revoluciones en el estado de las cosas, que no fue una revolución armada, no fue una revolución que necesitara otra cosa más que la voluntad política. El último presidente militar. Sí, ¿también? el último exactamente. Pero mira, fíjate, es que es una persona que sin ir a me parece que llegó a la primaria nada más, o sea, tercero de primaria, dicen por ahí. Imagínate, con eso. Saludos al profesor Carlos Durante, siempre nos lo recordaba. Pero con eso tuvo para dar los mayores cantidades de repartición de tierras, para crear y tener un lugar protagónico elegido, para crear las escuelas normales rurales que hoy las conocemos bastante bien por lo que ha pasado en la historia reciente, ayudó a las mujeres. O sea, imagínate esta visión social que de verdad tenía este personaje cuando ayuda a las esposas que perdieron a sus maridos en la Revolución Mexicana, a las zapatistas, les da una pensión, o sea... Y que todo este conjunto de acciones se convierte en una ideología. Y se convierte en una ideología precisamente porque combate al liberalismo que estaba en ese momento. Por supuesto. ¿Por qué? Expropió el petróleo, expropió los ferrocarriles y expropió la electricidad. No, eso fue después, perdón. Eso fue después. Con López Mateos, estoy confundiéndolo. Pero con esas dos herramientas nada más. Por ejemplo, que también dio entrada a los refugiados españoles. Además, pero tiene otra parte. También fue un paso importante. En la parte económica, que es la importante desde mi punto de vista, con una política, y que fue, bueno, además habría que señalar que en ese momento se empezaba a generarse en el entorno mundial acerca de la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, sí. Lo que es importante es que él dice, bueno, vamos a empezar con una política de proteccionismo, y le da la vuelta al liberalismo salvaje que estaba siendo empezado a distribuirse por todo el mundo. ¡Salvaje! O sea, de algún modo tuvo mucha suerte, ¿no? Porque si el mundo cae en guerra, se concatenaron muchos factores exactamente externos. Si el mundo cae en guerra y todos se quieren cerrar y su propuesta es cerrarse, política, le cayó perfecto. Hubo voluntad política, claro, además, porque si hubiera querido, hubiera seguido en el canal que venían siguiendo todos los presidentes, sí, hubiera sido otra cosa, y eso te lo puedo apostar, o sea, eso no me cabe la menor duda. Yo creo que Cárdenas nunca se hubiera puesto en una guerra
como lo hizo Ávila Camacho, ¿no? Que en cuanto Sí, llega claro, Ávila Camacho, sí, declara la guerra. Otra Porque cosa. por sumisión al imperio. Pero a ver, británico. aquí hay algo que a mí sí me gustaría Y, preguntarles. antes, o sí. sea, porque hay algo sorprendente de Cárdenas. Cuando se lleva la revolución cubana, o sea, revolución Sí. socialista, Ajá. pues él se quería ir para allá. O sea, lo detuvieron por decirle, no, tú representas a México. O sea, le Fue, dijeron, quien, hasta aquí. fue él quien le dio la bienvenida al Che Guevara. Sí, aquí estuvo Che Guevara en los tiempos. No recuerdo si fue precisamente. Fue Fue- Cardenismo, sí. Ajá. Pero es Pero como sorprendente personaje, ajá, como cómo personaje. él se quería ir a combatir a la revolución cubana Pero a ver, siguiendo esa ideología socialista. Creo que de ahí nace toda esta parte ideológica de Lázaro Cárdenas. Pero ¿no? a ver, esto es algo que sí les quisiera preguntar. ¿Podríamos llamar al sexenio? ¿Sí fue sexenio? Sí, sí, fue, todavía sí, es fue sexenio. el primer. Fue el primer. Sí, fue el Así Plan es. Nacional de Desarrollo de Ujú. 6 años. O sea, ajá. Podríamos llamar al sexenio de Cárdenas y a lo que representó como una ideología, a pesar de que una vez terminado su sexenio se haya olvidado todas estas prácticas, o la gran mayoría, que se haya empezado otro modelo, otra forma de pensar. Yo creo que una ideología debería de tener todo, ¿no? No, y de de llevar ser más actual tiempo. y vigente. Tal vez. Exactamente. Y Bueno, sin embargo, actual y vigente, pues, tenemos una controversia ahí. o No que- ya o que hablamos al de la menos- calle o que de al las menos ideologías, llegue- o que al entonces menos tenga- tenemos que al ahí un menos tenga problema. vigencia durante más tiempo. Sí, pero sí lo tuvo. A ver, yo creo que es a partir de ese momento que la economía nacional empezó a tener los mejores números que ha tenido en toda su vida. El llamado milagro mexicano se empezó a cocinar desde el sexenio. Sí, claro. Tenemos ejemplos que, o sea, hoy los puedes materializar. El Instituto Politécnico Nacional se creó para servir a la técnica y para desarrollar nuestra propia tecnología. No, servir a la patria sin con la independencia, técnica, sin independencia, o sea, más bien dicho, con independencia del mundo exterior. O sea, Saludos tratar al de Instituto desarrollar. Politécnico Nacional, Universidad Hermana. Y creo que eso es importante porque hasta Nopal la fecha Town, ¿no? lo podemos... No, Nopal. Nopal Town. Pero es importante porque hasta la fecha lo podemos ver materializado. Y te lo pongo Ok, de la manera más claro. sencilla. En ese momento las normales rurales son el semillero de las personas que tienen la capacidad Bien. de mover a la Ok. sociedad. Entonces creo que desde ahí tendríamos tal vez que evaluarlo con muchos más aspectos. Pero para mí Claro. de eso siento un precedente. Podríamos llamar entonces a Lázaro Cárdenas el último Idealista. idealista Sí, creo que sí. que tuvo el Estado mexicano Claro. hasta el inicio del neoliberalismo. Hablando del Estado que ahora en el que ahora vivimos, que aunque nuestro presidente diga que ya se acabó el neoliberalismo, podemos decir que no es del todo cierto. Entonces, hasta el día de hoy seguimos viviendo estas condiciones que nos dejó el nacimiento del México neoliberal. Pero es que te está saltando un poquito las fechas. En ese momento entonces tendremos que recordar, o sea, que se cierra un ciclo con el agotamiento del milagro y de la sustitución de importaciones. Se abre la parte de exportación de petróleo, que fue muy importante, pero que tuvo un rendimiento lamentable. Y se abre el momento del neoliberalismo, que es importante y o sea, es una cuestión bastante grandiosa, o en el mal sentido de la palabra, creo yo, porque con la entrada de las políticas neoliberales se termina la ideología de Emiliano Zapata y se termina, por lo menos, la ideología de Flores Magón. O sea, Claro, es un parteaguas. A eso voy. Sí. Entonces, habíamos establecido que el Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, fue el primer partido político en nuestro país, y que después, conforme pasaron los años, nacieron otros partidos. El primero y más importante, el Partido de Acción Nacional, que fue este partido que nació como oposición al partido hegemónico. Y después de muchos otros. Se abrió nuestro sistema de partidos, y cada uno con una ideología distinta. ¿Y por qué? Porque estábamos en un momento de nuestro país en el que las ideologías importaban. Sí, ¿Creen que las ideologías siguen importando hasta el día de hoy? Pues, ¿Lo ven reflejado? pues mira, si me preguntas a mí, yo encuentro esto. Sí, de hecho te preguntábamos a ti. Muchas gracias. Me autoadjudiqué la pregunta. La cosa es esta. Tú mencionas, surgieron muchos partidos políticos.
el Partido Comunista, el Partido Anarquista, claro. O sea, una cantidad impresionante de partidos, todos con su propia ideología, o sea, aunque todos, no tan bien representados. o sea, y si fueron visibles o no, es muy cuestionable porque Sí. había un partido hegemónico, el PRI tenía Que dominio se al encargó de 100%. Pero historia, además que se encargó eran de- partidos que surgían al calor de las elecciones y desaparecían. El único que logró plantarse en el Mantenerse. esquema político pues fue el PRI porque tuvo otras El PAN. características. El PAN. Y el PAN como oposición. Posteriormente El llegó PAN el como PAN. oposición. El PAN como oposición, pero el PAN como el partido que tenía recursos suficientes. Y el Nada partido más. que tenía la iglesia de su lado. Así Exactamente. también hay que decirlo. O sea, Ok. el principio del PAN tuvo un poco de relación con esta cuestión católica que ya Habría que separar un poco a la iglesia No, del Partido es de que- Acción Nacional porque es que el no, principio espérame, fue es así, que, o sea, eso es es que indudable. el PAN no fue el que restableció las Los lazos. comunicaciones y los lazos con el Vaticano. Fue el PRI con Salinas fue de Gortari. Sí, eso no cabe Pero duda. Salinas, Pero- ¿qué es? O sea, es que justamente el Precisamente. PRI... es que- ¿Y quién fue el padre del neoliberalismo en México? Fue Salinas de Gortari. Entonces, a partir de Salinas de Gortari, ¿en qué se transformó México en cuanto a ideologías? O sea, ¿qué podemos ver ahorita en Yo creo que ideologías? desde antes, mira, ahí te va. Salinas de Gortari no... Ya viene, o sea, tiene un precedente. Salinas de Gortari, o sea, fue impuesto, o sea, es la representación del PRI que no es el PRI, ¿no? O sea, si el PRI nació como el Partido Revolucionario Institucional, con Salinas de Gortari nada más vemos lo institucional, no se ve lo revolucionario, porque es justo lo opuesto con Salinas de Gortari. Ay, no, Entonces- ya en el nombre lleva la penitencia. Revolucionario e institucional. Sí, exactamente, O sea, es una contradicción. Sí, Pero Con funcionó, Salinas de Gortari funcionó fue durante una u mucho otra. tiempo. Sí. Exactamente. y se le está agotando ya. Sí, se decantó, desde luego, por lo institucional. Pero Salinas de Gortari es de los 90. Es justamente el momento donde yo les platicaba que cayó el muro de Berlín, que cayó las ideologías. A nivel internacional, no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno que afectó a todo el mundo. Okay. Y entonces ya no existió una oposición. O sea, ya no hubo la mano que se alzaba y decía, hey, vamos a detenernos ahí. No podemos vender toda la tierra, no podemos vender todos los lagos, no podemos vender... No todo tiene precio, porque no todo se mueve en la idea del capital, ¿no? También existen las personas, Claro. la lucha del trabajador. ¿Sí me explico? Un montón de Pero fundamentos desaparece. ideológicos. Exactamente, porque se le calla la boca y se le dice a ese individuo, brother, el Estado socialista ya murió, ya cayó la URSS, ya no hay manera en la que sostengas tu discurso, porque nos dimos cuenta que eso no funciona, no es materialmente viable. Entonces, ¿qué es lo que tiene que imperar y lo único que puede predominar? Pues el capitalismo. Entonces no nos queda otra más que unirnos, o sea, formar parte del concierto del capitalismo, y se firma el TLC y se aprueba el GATT, y entonces nos convertimos en un país neoliberal, siguiendo todas estas reformas y los ideales revolucionarios de propiedad originaria para los pueblos exactamente. originarios, de derechos laborales para Todo eso los vale obreros. madre. Pues se acabó. Llegan figuras como concesiones, llegan figuras como la de Peña Nieto, de un contrato de colaboración para extraer petróleo, por favor, eso es una concesión, no digamos mamadas. O sea, primer párrafo, se prohíben las concesiones. Segundo párrafo, se pueden establecer contratos de colaboración. Güey, es lo mismo. Sí, Y, exacto. y ahí eso nos arroja, ¿no? Ya al estado actual de las cosas. Exactamente, Porque ya es donde estamos. Porque si bien es cierto que, por ¿Existen- ejemplo, existen en algún momento el PRI pudo tener alguna ideología y en algún momento el PAN, Claro. o sea, todos los partidos pudieron Exactamente, tener una ideología. claro. En ese momento estamos en la actualidad Vivimos en un estado sin brújula ideológica. Sí, Y yo que se vio coincido en eso. desde las elecciones, ya lo habíamos comentado. Desde en las ese- elecciones y en ese desde primer siempre, o sea, episodio. desde la No, pero es que- modernidad en el Estado. Pero es que se notó mucho durante las elecciones. ¿Por qué? Y fue lo que comentamos en nuestro primer episodio. La unión de un partido que se decía de izquierda, como lo es Morena, Ujú. con la unión del partido que representa la Ultraderecha, verdadera sí, derecha la en nuestro ultraderecha. país. Sí. Entonces, ¿dónde está esta unión de ideologías? Y también se puede ver con el PAN y el PRD, que durante mucho tiempo fueron polos opuestos y que en estas elecciones se unieron. Entonces, ¿dónde están las ideologías? ¿Realmente existe una ideología? Y Lo eso- podemos ver, eso- yo creo que también en el orden del poder ejecutivo. Nuestro presidente, aunque haya llegado por un partido supuestamente de izquierda, no se le ven ganas de hacer reformas
que corresponderían a la izquierda, Bueno, corresponderían a ser progresistas, no podemos que corresponderían a ser más del pensamiento pero que es que no puede ser tan fácil, o sea, coincidimos en la idea de que la economía mundial y la ideología mundial que pondera en este momento es el capitalismo. Ajá. Estamos de acuerdo en sus divergencias, ¿no? Sí, o sea, tiene diferentes formas, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que los países que son los países del centro, como los han llamado diversos teóricos, filósofos también. Bueno, ¿tú crees que llegar a un país y decir, bueno, vamos a cambiar este modelo es así de simple? O sea, como tener las ganas, las podrás tener. Bueno, me vas a decir que que hacer una ley de aborto correspondería a enaltecer o a fortalecer el capitalismo. Yo creo que no. No lo sé, amigo. Yo creo que no. No lo sé. E independientemente de eso, o sea, vamos ahora sí otra vez a aterrizar el tema. Es que el discurso del aborto es el discurso que ha manejado la iglesia al final de cuentas. La iglesia ha manejado el discurso contra el aborto. ¿Quién sigue el discurso de la iglesia? Y es con lo que empezaba, la primera participación que tuve en ese episodio, yo decía precisamente, es que ¿qué tantos hubo esa división? O sea, ya dijimos de la ley de reforma y ahí hubo una división del poder, ¿no? Hemos visto que pastores evangélicos cobran en la nómina del gobierno federal. Sí, por eso te lo estoy diciendo. ¿Dónde está esta ideología de izquierda? No está. Es que ese es el problema. Aquí el grave problema es el deterioro de la ideología de izquierda. O sea, tú puedes decirte de izquierda, pero realmente lo eres. Y es lo que comentábamos, ¿no? Tú no eres de izquierda. Los magones se decían, los hermanos Magón se decían anarquistas. Lo eran. Este presidente se dice el presidente de la Cuarta Transformación. ¿Lo es? ¿Lo es? No, se dice de izquierda. ¿Lo es? Es un partido. Tienes un partido que se dice de izquierda. ¿Cómo vas a hacer algo que ya murió, algo que no existe, algo que discursivamente pues está extinto? Es decir, estás diciendo que la izquierda... Estoy diciendo que no hay oposición al capitalismo, así de fácil. O sea, todo lo que seas va a ser algo que nació de ahí, ¿sí me explico? Entonces, fuera de eso no hay mucho que decir. Okay, o sea, hay semillas, ¿no? Hay sociales. Hay semillas, claro, o sea, hay claro semillas. Que te puedes oponer, y es lo que yo decía en ese momento, ¿no? Lo platicábamos. ¿Qué pasa con las normales rurales, por ejemplo? Que son semilleros de lucha contra el capitalismo. Y lo puedes ir a ver y están sembrando, ellos mismos están haciendo su siembra para autoalimentarse ahí mismo. O sea, todavía hay hay focos que están diciendo, bueno, la estamos regando, y es que el capitalismo sinceramente nos está llevando al declive de la humanidad, ¿no? O sea, sí, porque todo se reduce a números. Al final del día todo se convierte en un signo de pesos, de dólares, o sea, todo es capitalizable. Entonces, las ideas no tienen ningún valor. ¿Sí me explico? O sea, mantenerte en un partido político que te mantiene muerto de hambre o fuera del estatus de vida al que tú estás acostumbrado o quieres pertenecer, hace que cambies la dirección hacia donde tú te mueves. ¿Sí me explico? O sea, ese es el común denominador de toda la política mexicana. Donde esté el dinero, estoy yo. Y al final eso es una ideología capitalista y ya. Es la ideología mundial. O sea, al final a manera de conclusión, Daniel, ¿existen ideologías hoy en México? ¿En el sistema político mexicano existen ideologías? Porque obviamente existen ideologías en la sociedad. Claro, sí. Todos creemos en algo, pero en el sistema político mexicano... En el sistema político mexicano, sin lugar a dudas, no existen las ideologías. Ya te dije, lo único que existe es la conveniencia, interés, capitalismo. Capital político. Exactamente, totalmente. Pero sí que existen ideologías sociales, sí que existe a nivel discursivo, existe la memoria, y con que exista la memoria es más que suficiente para que las ideologías no puedan morir. José Luis, ¿existen las ideologías en nuestro país? Coincido y suscribo la idea de Daniel, y creo que no. Realmente estamos en una época en la que desafortunadamente parece que la globalización se ha tratado nada más de desaparecer la memoria, como dice Daniel. Y es algo que debería de preocuparnos mucho. Y sobre todo, pues los invito a pensarlo así. O sea, no hay una lucha en este planeta que no haya sido librada con violencia. Todos los derechos, bien o mal que han adquirido, ha sido a través de la lucha, y no fue con mensajes en Facebook. O sea, no ha sido nada así. No, eso lo estoy diciendo y me estoy saliendo un poco del tema porque creo que es algo que hace falta decir, ¿no? Sí. Y sobre todo que es parte de todo esto. O sea, es recordar que todo lo que ha pasado no ha sido gracias
a pedirlo, por favor. Y implica también reconocer que hay problemas detrás que han más bien dicho, que han frenado ese desarrollo de la ideología. Y en ese, o sea, yo por eso en ese momento estoy como tan obsesionado con las normales rurales, porque se está sembrando algo. O sea, estamos sembrando. Habría que voltear ahí. Entonces, ¿por qué no tenemos un diputado que salga de una de esas escuelas? ¿Por qué no tenemos un senador que salga de una mesa de diálogo como la que estamos llevando a cabo, que tenga un pensamiento distinto? O sea, ¿por qué la política rechaza a todo lo que está, digamos, en contra del sistema? Entonces creo que es un lugar en el que tenemos que reflexionar, o es un momento de reflexión, porque aparte la coyuntura actual, pues es muy particular, ¿no? O sea, tenemos... Dígame si tengo la lectura correcta o no. A partir de lo que ustedes me han dicho en este segmento de conclusiones, podemos decir que si bien en el sistema político mexicano no existen ideologías, sí existen allá afuera, claro. en la sociedad por civil. supuesto que sí. Entonces, creo que como conclusión podríamos decir que hay que salir a buscarlas. Sí, exactamente. El futuro del país no está en los partidos políticos que están siendo representados ahorita, allá adentro. El futuro del país está aquí, está afuera. Está en la gente que cree cosas, que tiene un ideario, que tiene valores, que tiene un sistema ideológico bien formado y que puede crear, como mucho antes pasó, un nuevo partido político. Y voy a citar a Galeano, no con las mismas, voy a parafrasearlo más bien. Decía música de fondo, que quien vive por acumular, por tener, la está regando. O sea, hay que vivir como el pájaro canta y no se da cuenta, como el niño juega y no se da cuenta que juega. Simplemente creo que esta visión globalizadora de acumular, acumular, nos ha partido la madre. Y creo que sí está fuera la semilla, pero en cuanto le das poder a alguien y empieza a acumular, se termina esa esperanza que se tiene sobre él. Entonces, la parte importante que yo quiero mencionar es pues empezar a vivir y a disfrutar de lo que realmente te hace crecer como persona. Y realmente, se los juro, no importa que estés, que tengas un penthouse o que tengas lo que tengas. No nos importa, o sea, eso es lo de menos, eso vale madres. O sea, la vida es otra cosa, o sea, no es eso. Eso creo yo, bueno, igual la estoy regando, no lo sé, pero creo que la estamos regando en nuestra visión de las cosas y la ideología es un tema bastante crítico que tenemos que reflexionarlo mucho, vaya. Un nuevo discurso motivacional aquí en Metropolítica. Llevamos dos, ¿no? Más ya llevamos varios. Vamos varios episodios en los que terminamos con ese tipo de discursos. Muy emocionales, ¿eh? Es el rancho escondido, ¿no? Puedes todo. No, tú no lo puedes todo. Eso. Bueno, sí, por supuesto, ya hablaremos de eso. Sí, ya hablaremos de la meritocracia después. Sí, Daniel, muchas gracias por participar. Siempre es un gusto, bro. José Luis, muchas gracias. Último mensaje. Si tienen Facebook, la tele o el radio prendido o esta cosa en la que nos están escuchando, infórmense. O sea, la vida política de nuestro país se está yendo a la mierda porque nos estamos haciendo apáticos ante ella. Entonces, nuestro Facebook, nuestras noticias, nuestra tele, nuestro radio, todo debería estar lleno de noticias para que nos demos cuenta que realmente allá afuera las cosas están de la chingada y que no va a cambiar si nosotros no ponemos un granito a nuestra parte a pensar de una manera distinta. Con eso me despido, muchas gracias. Así nace Metropolítica. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Alan. Y así van a ser las nuevas ideologías que deberían de ser la base de lo que en un futuro va a ser el nuevo Estado mexicano. Muchas gracias a los dos por participar aquí. Siempre un gustazo estar con ustedes. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Esto fue Metropolítica. Hasta luego. Bye.